vamos a poner a grabar y vamos a darles a todos la bienvenida a este nuevo encuentro desde BIOS Argentina, herramientas prácticas a la hora de enfrentar un conflicto ambiental. Ya vimos semana anterior a Rocío Damiano con todo lo que tenía que ver con cómo entender el lenguaje científico y que, diríamos en Argentina, no nos macaneen cuando vienen con cosas raras como para confundir a la gente y no poder entender de qué nos están hablando y si realmente es un trabajo serio o no lo es. Porque entendemos que cuando se presenta un problema ambiental hay como varios enfoques. Uno es ese precisamente, poder tener herramientas científicas y entender las que nos quieren mostrar. Otro es el que vamos a ver hoy, que son todas las sugerencias desde la mirada legal. Va a estar a cargo de Florencia Armándola, nuestra compañera de BIOS, es abogada por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, es docente en la Cátedra de Derecho Internacional Público, es parte del GRADA. GRADA es el Grupo de Análisis de Jurisprudencia Ambiental, todos dentro de esta misma universidad, es activista ambiental y forma parte de Kula Earth, que es una ONG hermana de BIOS, y en BIOS está desde el año 2010. Ambas organizaciones son de la ciudad de Mar del Plata. Florencia, bienvenida, todo tuyo, y cerramos los micrófonos y las cámaras y te escuchamos. Si querés compartir pantalla. A todos, muchas gracias por estar hoy en este encuentro. Bueno, como decía Silvana, hoy nos convoca a hablar sobre el derecho ambiental. Bien, entonces la idea del encuentro de hoy es tratar de bajar un poco los conceptos del derecho ambiental para que sean, a ver, no sé si entendibles para todos, sino que, como todas las ciencias, a veces es un poco intrincada la forma en que funciona y los distintos conceptos. Muchas veces los abogados pecamos de solo ustedes entienden las leyes o las leyes no son entendibles. Entonces, bueno, la idea de hoy es bajar un poco al entendimiento de todos y de lo que es el ordenamiento jurídico en materia ambiental dentro de nuestro país. Y también vamos a ver algunas herramientas prácticas, que eso probablemente lo vayamos ya a ver el jueves. Cuando hablo de herramientas prácticas, hablo de qué es lo que podemos hacer en el territorio y cómo, por ejemplo, podemos ingresar a un organismo público y solicitar información o anotarnos en las audiencias públicas. Así que bueno, vamos a comenzar compartiendo. Acá estamos. Bien. Se ve bien. Bueno. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la protección del medio ambiente dentro de nuestras leyes, del ordenamiento jurídico argentino? Vamos a encontrar que hay varios estamentos o distintas fuentes, como decimos en el derecho, de donde nace la protección del medio ambiente. Vamos a encontrar distintos tratados internacionales, la Constitución Nacional, que es nuestra ley fundamental, la Ley General del Ambiente, que es la 25675, que es la ley nacional de protección mínima del medio ambiente. Vamos a encontrar leyes especiales nacionales y leyes provinciales. Ya más adelante vamos a ver un poco cómo funciona o cómo se entrelazan los distintos estamentos jurisdiccionales, ¿bien? Es decir, cuándo se aplica una ley nacional, cuándo se aplica una ley provincial, cuándo tengo que reclamar ante un organismo provincial, cuándo tengo que reclamar ante un organismo nacional. Vamos a comenzar analizando un poco qué es un tratado internacional. Bien.
Los tratados internacionales son acuerdos que nuestro país firma con distintos estados o con organizaciones internacionales. Bien. Cuando hablamos del derecho ambiental, vamos a comenzar a hablar en el nivel internacional a partir de la década del 70 y de la década del 80, cuando se empieza a trabajar el tema de la mano de Naciones Unidas más que nada. En 1984 vamos a ver que se produce el informe Brundtland, que dentro de lo que es el derecho internacional del medio ambiente es como la base fundacional, porque de ahí se desprende el concepto de desarrollo sostenible, que vamos a ver que después en 1994 es incorporado a nuestra Constitución Nacional. Pero respecto del medio ambiente, vamos a encontrar que la Argentina puede firmar, suscribir, tratados marcos, que son tratados generales en los que se habla sobre el medio ambiente como tema general, y en el que en el que se firman distintas metas que los estados quieren cumplir o deben cumplir, y principalmente se dan las bases de lo que son los principios ambientales o los conceptos de los cuales la comunidad internacional, como se llama a nivel internacional al conjunto de estados, sobre aquellos temas que están como candentes y sobre los que se están trabajando en la agenda internacional. Y después también existen tratados específicos que suelen ser sobre algún recurso natural en particular, como pueden ser, no sé, el tratado sobre biodiversidad, o por ejemplo, el Tratado Antártico, que si bien no es un tratado que habla específicamente sobre derecho ambiental, sí incorpora un montón de conceptos que tienen que ver con el derecho internacional ambiental. ¿Cuál es el mayor problema que encontramos, o la mayor dificultad que encontramos cuando hablamos de tratados internacionales? Por un lado vamos a tener la ventaja de que cuando algunos conceptos se encuentran, o principios se encuentran dentro de los tratados ambientales, eso genera un peso y una responsabilidad sobre el Estado nacional cuando el Estado firma esos tratados, ¿bien? Porque se entiende que esos conceptos y esos principios que están plasmados en el tratado que la Argentina firma deben ser incorporados y deben pasar a las leyes nacionales. Pero la mayor desventaja o el mayor problema que encontramos es el de la exigibilidad. Es decir, ¿cómo responsabilizamos al Estado por el incumplimiento de los tratados internacionales? Todos hemos escuchado que cuando el Estado incumple un tratado internacional, puede ser llevado ante un tribunal internacional, o un tribunal regional, como por ejemplo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por ahí es un tribunal internacional, regional, que todos conocemos porque de alguna manera lo hemos oído hablar, nos es más cercano. Y el problema de la exigibilidad está dada en que no existe dentro del plano internacional una forma de hacer exigible o de manera coercitiva, es decir, cómo logramos obligar al tratado. Bien, las cortes internacionales pueden o van a generar un fallo en el que dicen el Estado argentino violó tal tratado y debe reparar el daño ambiental, pero no es exigible, digamos, no hay forma de que las cortes internacionales puedan obligar al Estado nacional. No tienen poder coercitivo, lo que se llama en derecho. Y acá entra a funcionar la diplomacia, ¿bien? Muchas veces cuando hablamos, los tratados internacionales se enmarcan en lo que es el derecho internacional público, y muchas veces cuando hablamos, o entre colegas, o más que nada en la facultad, cuando a mí a veces me ha tocado hablar sobre estos temas con mis alumnos,
nos encontramos con este problema de la exigibilidad, y ahí es donde decimos que entra a jugar mucho el tema de la diplomacia. Si bien no podemos obligar al Estado, sí existen distintos mecanismos más bien relacionados a la diplomacia que generan un peso en los estados, un peso en lo que es la imagen pública de los estados o la imagen dentro de la comunidad internacional, que hacen que estos incumplimientos a los tratados sean algo grave. Bien, dentro de la comunidad internacional, dentro del plano internacional, violar los tratados es una falta grave. Y dentro de los tratados internacionales, como en boga hoy, vamos a encontrar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, no es internacional, es solo para los países americanos, y que decimos que es un gran aliado, consideramos que es un gran aliado desde lo jurídico, para todas las personas que trabajamos en el activismo ambiental, porque refuerza y nos da muchas herramientas para la participación ciudadana, para la participación ciudadana y el acceso a la información. Ya más adelante vamos a ingresar un poco más en el acuerdo de Escazú y lo vamos a desmenuzar un poco más. No sé si se ve bien, ¿se ve la barra de arriba? Sí. Ay, no sé cómo sacarla. Vamos a volver. Ingresar y salir. Problemas técnicos. Bien. La Constitución Nacional. Vamos a ir al segundo estamento. A ver. Voy a salir y volver a entrar para que se vea mejor. Se ve perfecto, ¿eh? Se ve desde el título, perfecto. Ah, bien, no, porque yo veo la barra arriba, entonces no sabía si ustedes estaban pudiendo leer bien. No, ahora Perfecto. no, se ve bien. Buenísimo. Pasemos al segundo, si quieren, estamento, que es la Constitución Nacional. Los tratados internacionales y la Constitución Nacional muchas veces están en un pie de igualdad, tienen un pie de igualdad de importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y según el tratado que sea, se van a encontrar igual que la Constitución o en un escalón inferior, pero decimos que por sobre las leyes nacionales, ¿bien? En el caso de los tratados relacionados con el derecho ambiental, suelen estar en un pie de igualdad con la Constitución porque están íntimamente relacionados con los derechos humanos. Bien, entonces, según el caso, se analizará en el caso concreto, pero suelen estar en un pie de igualdad. Y la Constitución Nacional, que fue reformada en 1994, toma o incluye, recepciona al derecho ambiental en su artículo 41. ¿Bien? Y la Constitución hace hincapié al derecho que tenemos los argentinos de un ambiente sano. ¿Sí? Les dije, desde el plano internacional, veníamos trabajando desde la década del 70 y la década del 80, y recién en 1992, en la Convención de Río, la Convención de Medio Ambiente, vamos a encontrar que ahí se plasman las bases para los primeros tratados internacionales sobre el medio ambiente. Y ahí se incluye en un tratado internacional el concepto de desarrollo sostenible, que ya se había dado en la década del 80. En 1992, en un plano internacional, se incorpora a los tratados internacionales, y 2 años después, en el 94, la Argentina lo incluye en su Constitución Nacional. Bien, vemos que el artículo 41 nos habla del derecho que los habitantes tenemos a gozar de un ambiente sano, apto para el desarrollo, y para que estas actividades que se desarrollen satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. Acá, en esta frase, bien, vemos incorporado el concepto de desarrollo sostenible. Este artículo 41 también nos habla de
el daño ambiental, empieza a conceptualizar al daño ambiental como un daño distinto al daño civil y comercial que conocíamos, y le da como una autonomía distinta. Nos habla de la obligación de recomponer este daño, una situación que es muy compleja. Todos los que trabajamos en temas ambientales sabemos que la obligación de recomponer es muy compleja, porque en un principio lo que se busca es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban en un principio, y eso, cuando el ambiente se ve afectado, es muy complejo y en la mayoría de las veces casi imposible. Bien. Vamos a ver que este artículo 41 ya lo vamos a ir desmenuzando, pero es un artículo muy rico. Nos habla de que corresponde al Estado Nacional dictar las normas que contengan presupuestos mínimos de protección del medio ambiente, y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que alteren las jurisdicciones locales. Vamos a ir viendo cómo funciona la jurisdicción nacional y la jurisdicción provincial. Cuando hablamos de jurisdicciones, ¿quién es competente para entender o para no solo entender cuando hablamos de juzgar en una acción judicial, sino quién es competente para poder legislar sobre los recursos naturales? Bien. Vamos a seguir. Me fui, acá estoy. Entonces vemos que el concepto de derecho a un ambiente sano se desprenden distintos conceptos. Por un lado, el derecho a la información, que no solo lo vamos a encontrar en el artículo 41 de la Constitución, sino que el artículo 14 y 32 también nos hablan desde otro lugar del derecho a la información. Bien, entonces el artículo 41 lo que viene a hacer es como englobar todos los conceptos que ya se encontraban comprendidos en la Constitución Nacional y redireccionarlos directamente hacia el derecho ambiental. Ligado a eso está el derecho a participar en la toma de decisiones, que lo vamos a ver más adelante con las audiencias públicas. El derecho a recurrir a las autoridades, bien, entendido como un proceso judicial especial, con reglas específicas, con conceptos propios y principios propios del derecho ambiental. Y la Constitución también nos habla de que este derecho a un ambiente sano está íntimamente relacionado con el género, las diversidades y los pueblos indígenas. Bien, ya hablaba sobre esto nuestra Constitución Nacional en 1994. Si bien se ha trabajado a través de los años, se comenzó a trabajar fuertemente en el 2017 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, este concepto de cómo los conflictos ambientales revictimizan o se encuentran violentan fuertemente a las personas con menores recursos, bien, con la pobreza y los conflictos ambientales, de alguna manera calan más profundo, por ejemplo, en las mujeres, los niños y las diversidades sexuales, ya que son personas que ya nos encontramos ya en una desventaja, bien, el sistema ya nos pone en una desventaja. Y también el derecho a un ambiente sano está íntimamente relacionado con los pueblos indígenas y el derecho que los pueblos indígenas tienen al acceso a la tierra y al acceso a sus tierras y al respeto de su cultura. Bien. Entonces, cuando hablamos del derecho a un ambiente sano y cuando hablamos, por ejemplo, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, no solo hablamos de el ambiente, sino que el ambiente viene a englobar un montón de otros derechos
y que afectan principalmente a un montón de personas vulnerables, ¿bien? Y como veíamos, decíamos que el artículo 41, que corresponde a la nación dictar las normas de presupuestos mínimos, esta norma de presupuestos mínimos se vio reflejada en el año 2002 en la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es una ley nacional que decimos que es el marco legal de protección del medio ambiente. Bien, es una ley que va a dar las bases de lo mínimo que se debe proteger al ambiente, y de ahí el resto de las provincias o municipios podrán legislar, siempre por encima, nunca violentando los principios mínimos de la Ley General del Ambiente. Bien. Bueno, acá tenemos todo lo que es los gags de humor de mi presentación. Yo trato de ser una persona divertida, pero me cuesta, me cuesta estas cosas, así que le tengo que agradecer a Silvana, que fue parte de hacer no tan aburrida mi presentación. Vamos a seguir. De la Ley General del Ambiente, a ver, en la Ley General del Ambiente vamos a encontrar un montón de conceptos. Bien, la Ley General del Ambiente nos habla de los principios ambientales, del acceso a la justicia, del proceso específico que tienen los conflictos ambientales, mucha información, digamos, la realidad es que es una ley muy completa. Yo hoy decidí que hablemos de los principios ambientales porque considero que son como el ABC de la legislación ambiental, y estos principios que toman también principios del derecho internacional y los plasman en los principios ambientales de la Ley General del Ambiente, es lo básico que manejamos para poder saber cuál es la correcta protección que la ley da al medio ambiente. Bien. Y acá vamos a encontrar varios principios. El primero de ellos es el principio de congruencia, que nos dice que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas por la Ley General del Ambiente. En caso de que se oponga, prevalecerá esta norma. Esto viene un poco a lo que veníamos hablando. La Ley General del Ambiente, al ser una ley marco, nos da los principios básicos, el piso mínimo sobre el cual se legisla. Bien. Toda aquella legislación provincial o municipal debe ser superior a lo que dice la Ley General del Ambiente. Siempre que se legisle, bien, en las provincias o por ordenanzas municipales, por debajo de la Ley General del Ambiente, es decir, que viole de alguna manera la protección que la ley nacional le da a los recursos naturales y al medio ambiente, esa ley será inconstitucional. Bien. Lamentablemente, la inconstitucionalidad de las leyes o de las ordenanzas no es automática y siempre se da en el caso concreto. Entonces, en el caso de que exista una ley o una ordenanza que viole la Ley General del Ambiente, deberá ser un juez quien así lo dictamine y saque de juego a esa ley. Bueno, continuamos, acá tenemos otro. Desde que llegó el turismo acá cambió mucho el ecosistema. Esto nos está pasando mucho en Mar del Plata también. Esperemos que no nos modifique mucho el ecosistema, o no vamos a tener más turistas. Seguimos con otro de los principios. Acá vamos a hablar de dos principios que son como las vedettes, de alguna manera, de la Ley General del Ambiente, que es el principio de prevención y el principio de precaución. Son dos principios que están hermanados, van uno de la manito de la otra, si quieren.
El principio de prevención, la ley nos habla de que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos sobre el ambiente que se puedan producir. Cuando hablamos del principio de prevención, hablamos de que toda actividad humana sobre los recursos naturales, sobre el medio ambiente, puede causar, sabemos que puede causar un daño. Entonces, es obligación del Estado, en todos sus estamentos, nacional, provincial y municipal, prevenir y tomar las medidas necesarias para que esos daños no afecten al ambiente, no se produzcan esos daños. ¿Cuál es la diferencia con el principio de precaución? Bien, o el principio precautorio, que el principio precautorio nos habla de cuando haya un peligro de daño grave o irreversible. Bien, dice que cuando exista un daño grave, la ausencia de información o de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos y para impedir la degradación del medio ambiente. Bien, entonces partimos de la premisa en la Ley General del Ambiente de que todas las actividades humanas en el medio van a causar un impacto. Bien, algunas un impacto leve o mínimo y algunas un impacto grave o irreversible. Cuando hablamos del principio precautorio, la diferencia con el principio de prevención es que aquí hablamos de que existe una incertidumbre científica y un riesgo de daño grave o irreversible. De la mano del principio de prevención y del principio precautorio viene lo que conocemos como el estudio de impacto ambiental, bien, que es el mecanismo administrativo que han tomado los estados para poder evaluar estos riesgos. Bien, ya lo vimos la semana pasada, la última reunión con Rocío, que nos dio un enfoque desde la ciencia, de qué hablamos cuando hablamos de los estudios de impacto ambiental, y más adelante nosotros vamos a ver desde lo jurídico qué es realmente el estudio de impacto ambiental. Pero podemos decir, analizando los principios, que la Ley General del Ambiente toma estos dos principios, precautorio y preventivo, vienen del derecho internacional ambiental, los toma, los plasma en nuestra Ley General del Ambiente y están íntimamente relacionados con las medidas que deben tomar el Estado y los particulares que deseen realizar actividades que pongan, no solo que pongan en peligro, actividades que puedan causar una modificación o un impacto en el ambiente, cuáles son las medidas que deben tomar, ¿bien? Y el principio precautorio es muy importante lo que nos dice cuando habla de que no importa que no existe información o no exista certeza científica, se deben tomar medidas. Y si no existe información o no existe certeza científica, entre muchas comillas, más después de las charlas que nos dio Rocío, se debe producir esa información. ¿Bien? Por eso es importante cuando está bien llevado adelante el estudio de impacto ambiental, porque lo que busca es producir información sobre cómo impactará esa actividad en el medio ambiente. Voy a volver para atrás para no dejar ninguna de las slides y nuestros bits de humor. Difícil de explicar. En el 2012, una nena a un padre le pregunta, ¿pero cómo decidieron que los judíos eran una raza inferior, que había que llevarlos a los campos? ¿Qué decía la gente? ¿Eran todos malísimos o era una locura colectiva? Bueno, verás, le dice el padre. La misma situación se da entre un padre y un hijo en el 2062, padre e hijo con barbijo, lentes y sin pelo ambos, donde el hijo le dice, ¿pero cómo decidieron que se podía devastar el planeta alegremente, sin pensar en lo que venía detrás? ¿Y la gente? ¿Eran todos malísimos o era una locura colectiva? Bueno, verás, son cosas difíciles de explicar.
Continuando con los principios, la Ley General del Ambiente nos habla también de la equidad intergeneracional, bien, diciéndonos que los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Este principio también forma parte de alguna manera de lo que es el concepto de desarrollo sostenible, este uso de los recursos sin comprometer a las generaciones futuras. Pero también cuando la Ley General del Ambiente nos habla de la equidad intergeneracional y este uso y goce apropiado del ambiente, de alguna manera también vamos a englobar dentro de este concepto conceptos como, por ejemplo, la educación ambiental. Bien, no solo es utilizar y legislar y proteger, sino también darle herramientas a las generaciones presentes para que las generaciones futuras puedan hacer un uso, un goce y uso de los recursos ambientales. Cuando hablamos de apropiado, vamos a entenderlo como creo que lo entendemos todos los aquí presentes, un uso y goce sin detrimento de nuestra naturaleza y de nuestro planeta. Acá tenemos otro futuro posible con máscaras, donde los nietos le preguntan al abuelo, el cielo celeste, abuelo, ¿qué imaginación que tenés para los cuentos? Bueno, continuando, la Ley General del Ambiente también nos habla del principio de progresividad. Y nos dice que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. Un montón de palabras una tras de la otra, que hay que leerlas 2 o 3 veces para comprender muchas veces. ¿Qué hablamos cuando hablamos del principio de progresividad? Bien, la adecuación de la ley interna a estos principios ambientales, ¿bien? Debemos entender que muchas veces cuando se firma un tratado internacional o cuando se le da lugar a una ley como la Ley General del Ambiente, eso significa de que se van a tener que modificar un montón de otros conceptos o leyes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lo que la Ley General del Ambiente dice es, bueno, estos son los principios ambientales, esta es la protección mínima que se le tiene que dar al ambiente en todos los niveles de la ley nacional. Esto se tiene que hacer de forma gradual, pero con un cronograma, con un objetivo, ¿bien? No es que bajo el principio de progresividad podemos estar 20, 30, 40, 50 años sin modificar las leyes que no estén acorde o han quedado desajustadas a los principios ambientales. La Ley General del Ambiente es del 2002, a 20 años. La realidad es que podemos decir de que hoy en día deben quedar algunos ordenamientos municipales o provinciales un poco vetustos, pero la Ley General del Ambiente es una ley ampliamente aceptada y utilizada como herramienta en todos los niveles nacional, provincial y municipal, y es una gran herramienta utilizada por todos nosotros los activistas ambientales. Entonces podemos decir que este principio de progresividad se ha logrado bastante bien. Bueno, acá tenemos un gaucho hablando con un árbol que le pide que quiere hablar con su abogado. No le llegó la tarjetita a ese pobre ombú. Bueno, el principio de responsabilidad. Ya estuvimos hablando un poco sobre la responsabilidad antes, de cómo la Ley General del Ambiente ingresa un concepto de daño ambiental, que es un daño específico,
Y es en base a este principio que se desprende este concepto de daño ambiental, ¿bien? La ley nos dice que el generador de efectos degradantes en el ambiente, ya sea actuales o futuros, es responsable de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. Bien. Con esta última frase, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan, la Ley General del Ambiente nos dice que, como mínimo, aquel generador de un efecto que degrade al ambiente es responsable de su prevención y de su recomposición. Como mínimo. Luego se verá dentro del concepto de responsabilidad, del sistema de responsabilidad ambiental, cómo se continuará o de qué otros ítems será responsable el generador del daño. Bien, porque puede ser, como les decía antes, que no se pueda realizar una recomposición 100% del daño generado, que las cosas se puedan volver al estado en que estaban, y ahí entrarán a jugar otros tipos de reparación. Pero es muy importante que la Ley General del Ambiente nos habla de que la responsabilidad que tiene el generador, ya sea actual o futura, bien, porque eso es algo que sucede mucho y que todos sabemos, una acción hoy puede tener su efecto en el ambiente dentro de 15, 20, 40, 50, 70 años, ¿bien? Y ese daño debe ser, digamos, esas acciones deben prever, volvemos a relacionarlo con el concepto de estudio de impacto ambiental, el generador debe hacerse responsable económicamente de las acciones preventivas y de prever qué daño puede surgir, y si surge un daño, debe hacerse cargo no solo de la recomposición, si es posible, sino también de el daño efectivo, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro screen de humor. Me duele esta acusación de empresa contaminante cuando nosotros incluso tenemos una faceta romántica. Antes de arrojar basura al lago, ¿qué hacen? Pedimos 3 deseos. Fuerte. Bueno, aquí ingresa, ya vamos cerrando con el tema de los principios, el principio de subsidiariedad, ¿bien? Que nos dice que el Estado Nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar, de ser necesario participar en forma complementaria en el accionar de los particulares, en la preservación y protección del ambiente. Bien. Este principio de subsidiariedad está relacionado al principio de responsabilidad que hablábamos recién, y es un principio en el que la ley compromete al accionar del Estado, bien, del Estado Nacional, que es el mismo que dicta esta ley de presupuestos mínimos, y lo que hace es obligar a este Estado a participar en la preservación y protección del medio ambiente. Esto está relacionado íntimamente, les decía, con el principio de responsabilidad, porque este principio de subsidiariedad está enfocado a el accionar de los particulares, a las licencias que el Estado le da a los particulares para llevar adelante distintas actividades que puedan generar un impacto en el ambiente. Entonces, no solo será responsable el particular en prevenir ese daño, en prever el daño y en subsanar el daño si efectivamente se lleva adelante, sino que el Estado también debe complementar este accionar de los particulares y debe
preservar, prevenir y proteger al medio ambiente de cualquier efecto dañoso. No necesitamos palabras, una imagen vale solamente. Bueno, otro de los principios de la Ley General del Ambiente es el principio de sustentabilidad, ya lo estuvimos hablando, es el principio de desarrollo sostenible a nivel internacional, que nos dice que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberá realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Es importante resaltar que cuando hablamos del desarrollo sostenible, sustentable, hablamos de esto, del desarrollo económico y social y del aprovechamiento de los recursos naturales. Este principio de sustentabilidad o de desarrollo sostenible, nuevamente voy a nombrar a los objetivos del desarrollo sostenible del 2017, que son generados y promovidos por Naciones Unidas, porque en ellos vemos muy bien cómo está proyectado este principio, no solo en el cuidado y la prevención del medio ambiente, sino en el desarrollo económico y social. Y en el desarrollo económico entendido como un desarrollo económico comunitario, bien, con un enfoque sustentable, de una economía circular, y un desarrollo social teniendo en cuenta a las personas más vulnerables, niños, mujeres, los derechos de las personas, de los pueblos originarios o los pueblos indígenas. Bien, este principio de sustentabilidad se viene trabajando hace muchos, muchos años, pero bueno, es con los Objetivos del Desarrollo Sostenible del 2017 que podemos decir que hubo como un refresh, como un aire nuevo en este principio de sustentabilidad y de desarrollo sostenible, y se empezaron a visibilizar cómo se encuentran entrelazados todos estos principios y estos derechos, como hablábamos un poco al principio de nuestro encuentro. Y otro de los principios de lo que nos habla la Ley General del Ambiente, que si bien no está plasmado en ella como un principio, sino que está un poco más en el medio. En la Ley General del Ambiente, al principio de su redacción, nos habla de los principios ambientales, y más adelante habla sobre el acceso a la información ambiental, que también es un principio internacional, que es un principio que está validado nuevamente de alguna manera por el Acuerdo de Escazú. Y nuestra Ley General del Ambiente nos habla del acceso a la información ambiental y del acceso, es decir, que todos los ciudadanos tenemos a la información ambiental. Este principio importa un derecho para las y los ciudadanos y una obligación para el Estado. Una obligación que no solo es de proveer la información ambiental que las y los ciudadanos requiramos, sino que ante la falta de información, el Estado está obligado a producir información. Bien, entonces decimos que tiene como dos facetas este principio o este derecho de acceso a la información, tiene dos obligaciones por parte del Estado, ¿bien? No solo la de dar la información cuando es solicitada, sino una obligación de generar información cuando esta información falta o no existe. Bien. Hasta aquí la Ley General del Ambiente y lo que yo seleccioné de la Ley General del Ambiente, que considero que es el ABC, que son los principios ambientales.
Ahora me gustaría que nos adentremos un poco en esto que veníamos, que de alguna manera yo les venía hablando, que es sobre los distintos estamentos dentro de la ley argentina o del Estado nacional, relacionado al manejo de los recursos y a la legislación sobre los recursos. ¿Bien? Entonces, sabemos de que existe un Estado nacional, un Estado provincial y un Estado municipal. ¿Y quién maneja los recursos? ¿Cómo funciona el manejo de los recursos y la legislación sobre los recursos? Básicamente, la pregunta que nos solemos hacer es, cuando se ve afectado un recurso natural, cuando se ve afectado el medio ambiente, ¿a quién le tengo que ir a reclamar? ¿Bien? La puerta de quién tengo que ir a tocar y principalmente la puerta de qué juez tengo que ir a tocar. ¿Quién es el juez que va a entender en este reclamo y en la protección del medio ambiente? Bien. Veíamos al principio de nuestro encuentro, cuando analizábamos un poco el artículo 41 de la Constitución, que decía que el Estado Nacional tiene que dar las bases, siempre y cuando no se inmiscuya, ¿sí?, en las jurisdicciones provinciales. Y haciendo un análisis, bien, un análisis armónico de lo que es la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, vamos a decir que, en principio, los recursos nacionales son jurisdicción de las provincias. ¿Bien? Las provincias son dueñas, de alguna manera, de sus recursos naturales, ¿bien?, y pueden legislar sobre ellas. Siempre legislar por sobre los principios mínimos, las bases mínimas que da la Ley General del Ambiente. Entonces, en principio, cuando tengo un conflicto ambiental, voy a ir a reclamar que intervenga un juez provincial. Pero como todo en el derecho, existen excepciones. Y muchas veces vemos que entiende sobre un reclamo, sobre un recurso natural, un juez federal. Por ejemplo, en el conflicto hidrocarburífero que tenemos actualmente en Mar del Plata, quien entiende es un juez federal. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque cuando el recurso es interprovincial, es decir, que toca la jurisdicción, la tierra de muchos estados provinciales, o de 2, como mínimo, estados provinciales, esto genera un conflicto y intervendrá el Estado Nacional. ¿Bien? Siempre el ejemplo que ponemos es cuando un río pasa por muchas provincias, se entiende que ese recurso es un recurso interprovincial y la jurisdicción será una jurisdicción federal, que es una jurisdicción de excepción. ¿Sí? Muchas veces también sucede que existen conflictos entre las provincias sobre quién puede entender sobre ese recurso. ¿Bien? Porque los recursos naturales, el medio ambiente en general, el ambiente, la tierra, la naturaleza, no entiende de divisiones políticas entre provincias, entre países, entre estados. Entonces, cuando se generan esos conflictos, también intervendrá el Estado Nacional. Lamentablemente, esto es como una herramienta o una explicación muy general y muy básica. Como muchas cosas en el derecho, será cuestión de que lo analicemos en el caso concreto para saber quién va a entender, ¿sí? Más que en esta etapa, cuando nos ponemos a analizar esto, ya estamos hablando de, eventualmente, el inicio de una acción legal.
Entonces, siempre para iniciar cualquier acción legal vamos a necesitar la intervención de un profesional abogado para que nos asesore y para que lleve adelante bien el proceso. La idea del encuentro de hoy y del encuentro del jueves es que ustedes tengan herramientas muy básicas para saber qué hacer en el mientras tanto, para saber cuándo tengo que ver a un profesional del derecho, y también para entender un poco cómo funciona el proceso y cuáles son las herramientas que tenemos dentro de la comunidad, dentro de nuestro ordenamiento legal para la protección del medio ambiente. Pero bueno, de ninguna manera sustituye eso la intervención de un profesional del derecho. Bien. Bueno, acá tenemos otro de nuestros geeks humorísticos. Para serles franco, esta fábrica es una cortina de humo para esconder el verdadero interés que es contaminar el planeta. Bueno, y tomando un poco lo que les venía diciendo de la intervención de un profesional del derecho, vamos a hablar de cuáles son, someramente y en primer término, cuáles son las vías judiciales frente a un conflicto ambiental. Estas dos no son las únicas, existen otros procesos, otros enfoques. Yo elegí hablar de estas dos porque me parecen que son, de alguna manera, las más utilizadas o las más expeditas, las que más fáciles a mano de alguna manera vamos a tener. Vamos a comenzar hablando de la denuncia, ¿bien? Y lo vamos a diferenciar entre la denuncia judicial y la denuncia administrativa, ¿sí? Vamos a ver en principio la denuncia judicial y el amparo, que son las dos vías judiciales, y para el fin de nuestro encuentro vamos a hablar un poco de las herramientas para hacer una denuncia frente a organismos administrativos. Cuando hablamos de denuncia, hablamos de una denuncia penal, y cuando hablamos del Código Penal argentino, no vamos a encontrar dentro de nuestro código delitos específicos contra el medio ambiente, ¿sí? Nuestro Código Penal está dividido por la protección de distintos bienes jurídicos que son importantes para el Estado, que se consideran importantes para el Estado y que por eso tienen una protección dentro del Código Penal. Vamos a encontrar el bien jurídico vida, bien, y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, bueno, el homicidio, los distintos tipos de homicidio, las lesiones. Otro de los bienes protegidos es la integridad sexual y todos los delitos que conllevan, que violentan la integridad sexual. No existe en nuestro código el bien protegido medio ambiente. Si bien se habló mucho y se avanzó mucho sobre una modificación del Código Penal, eso está en stand-by, ¿sí? Lo que sí vamos a encontrar dentro del Código Penal son aquellas acciones que van a ser consideradas delitos, aquellas acciones que pongan en peligro la salud pública, como por ejemplo la contaminación del agua, la contaminación de los ríos. Entonces, ahí sí vamos a encontrar una beta en la cual vamos a poder ingresar situaciones que pongan en peligro al medio ambiente, que afecten al medio ambiente, no como contaminación o no como afectación al medio ambiente, sino estos hechos que ponen en peligro la salud pública, como puede ser la contaminación del agua, ya sea por la actividad minera, por ejemplo, distintas actividades industriales que derraman sus desechos en ríos, lagos, el mar, la contaminación del agua que se puede dar, por ejemplo, por la utilización de agrotóxicos.
Estamos alarmados, doctor, por la contaminación fluvial. Hemos encontrado manchas de agua en el río. ¿Qué podemos hacer ante estos casos, bien, en los cuales están afectados o vemos que se afecta a la salud pública? Acá nuevamente es interesante la intervención de un profesional del derecho. Para hacer denuncias penales no es necesario, ¿sí?, la intervención de un abogado, pero sí para ser tenido como parte dentro del proceso penal es necesario la intervención de un colega, bien, de un abogado. Pero los y las ciudadanas podemos realizar las denuncias, ya sea en la justicia federal o en la justicia provincial, sin la asistencia letrada, es decir, sin la intervención de un abogado. ¿Dónde realizamos la denuncia? Mi consejo es siempre realizarla directamente en la fiscalía, ¿bien? Por ejemplo, en Mar del Plata, si es federal, existen 2 fiscalías que no son temáticas, es decir, que no trabajan sobre temas específicos. Y en lo que es provincia tenemos Fiscalía General, que tiene una mesa de entrada donde podemos ir a realizar la denuncia y donde podemos también asesorarnos, y ahí ellos derivarán la denuncia a la fiscalía que corresponda. En muchas provincias o en muchas localidades existen fiscalías especializadas en delitos ambientales, en temas ambientales, no en delitos ambientales, en temas ambientales, pero bueno, si no se puede hacer directamente en Fiscalía General. Y ahí uno concurre y realiza la denuncia, ¿sí? Ante estos casos, uno siempre puede aportar pruebas, ¿sí? Ya sean pruebas fotográficas, muestras de agua, los resultados de estas pruebas, de estas tomas. Por eso muchas veces es interesante también la intervención de un profesional abogado, porque nos va a saber guiar en cómo llevar adelante estas pruebas, qué pruebas recopilar, y también porque uno realiza la denuncia y el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, va a analizar si esos hechos que nosotros denunciamos pueden llegar a ser un delito o no, ¿bien? Y si ellos consideran que llegará a ser un delito, investigarán al respecto. Y también verán si esas pruebas que nosotros aportamos comprueban realmente, dan fe realmente de que hay un delito o no hay un delito. ¿Cómo sabemos cómo sigue la investigación? Eso es algo que siempre nos consultamos, nos preguntamos. Hacemos la denuncia, perdemos tiempo. Vamos hasta la fiscalía porque probablemente si llamamos a la policía o vamos a la comisaría o al destacamento policial que nos corresponda, según donde vivamos, no nos van a querer tomar la denuncia o no sé, vamos viendo. La fiscalía siempre es lo mejor. ¿Cómo sabemos cómo sigue la investigación? Bueno, si interviene un abogado, probablemente vamos a ser parte del proceso, ¿bien? Vamos a ser lo que se llama el particular damnificado. Entonces, la fiscalía tiene la obligación de ir avisándonos, bien, notificándonos de los distintos movimientos dentro del proceso. También podemos ir. Y ir es el mejor consejo con o sin un profesional. Si no tenemos un profesional abogado y solo hicimos la denuncia, para saber cómo sigue la investigación vamos a tener que acercarnos a la fiscalía y consultar, ¿bien? La fiscalía, cuando nosotros no somos parte del proceso, no está obligado a notificarnos de los distintos movimientos, pero sí tengamos en cuenta que sí nos tienen que dar información si nosotros fuimos los denunciantes y si queremos saber en qué estado está la investigación. ¿Sí?
Bueno, un poco la realidad. Cada vez que hablan de reformar, lo único que me cambian es el color de la venda de los ojos, dice la justicia, mientras sostiene en su mano la balanza y la espada. Pobre. Y ahora vamos a la vía del amparo, que todos de alguna manera lo hemos escuchado nombrar. Bien. Nuevamente, cuando hablamos de un amparo, acá sí estamos hablando de un proceso judicial que nosotros vamos a tener que llevar adelante con la intervención de un profesional del derecho, de un profesional abogado. No es posible llevar adelante ningún proceso judicial donde nosotros seamos parte sin la asistencia de un abogado. ¿Bien? Hoy en día es la vía más idónea frente a la urgencia que presentan los problemas ambientales. Bien, casi siempre cuando hablamos del amparo, lo que buscamos es frenar de manera rápida una actividad o un hecho que consideramos que puede llegar a producir un daño o que efectivamente está produciendo un daño, a través de el dictado de una medida cautelar, que es una resolución judicial que va a decir, bueno, paren la moto, frenemos acá, esto tiene que parar porque puede que haya un daño, que estés generando un daño, y yo necesito analizar. Digamos, el juez necesita analizar si existe o no la posibilidad de un daño, o si efectivamente se está realizando un daño al ambiente que viole la Ley General del Ambiente y las leyes sociales, los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Mientras tanto, se frenan todos los hechos. ¿Bien? La medida cautelar decimos que es lo más importante del amparo, es lo que buscamos, porque luego la resolución del fondo, así lo llamamos nosotros, que es la resolución de, bueno, efectivamente, esa actividad ¿genera el daño o no genera el daño? ¿Tiene que reparar o no tiene que reparar? Bien, eso va a llevar tiempo porque se va a tener que producir prueba. Muchas veces va a pasar que el juez del amparo va a decir, bueno, yo acá no, este proceso queda muy chico para ver si genera o no un daño, se va a tener que producir más pruebas, van a tener que pedir informes, entonces va a tener que intervenir otro juez con otro proceso, pero en el mientras tanto, esa resolución del juez de la medida cautelar se va a tener que mantener, ¿sí?, hasta tanto se resuelva, ¿sí?, si ese accionar perjudica o no a nuestro ambiente. ¿Bien? Por eso decimos que el amparo busca frenar de manera rápida el hecho dañoso y también es utilizado como herramienta preventiva, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar cuando veamos que el daño se está produciendo o cuando veamos que hay alguna licencia por parte de algún órgano administrativo para alguna actividad que nosotros creemos que puede llegar a dañar al ambiente. La legitimación del amparo, cuando hablamos de legitimación hablamos de quienes, como ciudadanos, ciudadanas, podemos firmar el amparo, podemos instar la acción judicial, podemos reclamar esta medida cautelar a través de la vía del amparo. La legitimación es amplia, ¿bien? Y toda persona que considere que puede ver afectada su salud o que puede haber afectado su derecho a un medio ambiente sano, puede iniciar la acción, ¿sí? Nuevamente, es indispensable la intervención de un profesional abogado. Hasta acá, un poco lo que yo considero que son las vías más importantes desde lo judicial, que son las denuncias penales y el inicio de una acción judicial, como es el amparo. Después
me gustaría que veamos un poco más cuáles son los estamentos administrativos. Cuando hablamos de estamentos administrativos, ya dejamos al Poder Judicial de lado y vamos a hablar del poder, del poder ejecutivo, ¿sí? De cuáles son esos organismos administrativos, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, que intervienen en el accionar, perdón, en el accionar no, en el cuidado y protección del medio ambiente. Vamos a ir de lo más grande a lo más chico. Vamos a empezar por el Ejecutivo Nacional, y ahí vamos a encontrar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el ministerio encargado de la protección y promoción y cuidado del medio ambiente. A ver si nos lleva esto, si se da la magia de la televisión en vivo. Bien, perfecto. Esta es la página del Ministerio de Ambiente de Nación. Acá vamos a encontrar, bueno, bastante información sobre muchas cosas, ¿bien? Vamos a hablar, porque el Ministerio habla no solo del ambiente, sino del desarrollo sostenible, entonces vamos a ver que hay información sobre biodiversidad, bosques nativos, mapas de parques nacionales, riesgo del cambio climático, inventario nacional de glaciares. Y acá vamos a encontrar también, bueno, normativa, las bibliotecas, vamos a encontrar toda la información que el Estado tiene. Vamos a poder buscar por trámites las cosas que podemos hacer, bien, seguro ambiental, control y fiscalización, evaluación ambiental, recursos genéticos, residuos. Bien. Y también a través de esta página, que es Mi Argentina, todo más o menos junto, vamos a poder realizar dentro de esos trámites denuncias en organismos específicos. A través de esa página también vamos a poder acceder a la información ambiental a través de un trámite que es el de acceso a la información, que el jueves vamos a ver el paso a paso de cómo lo tenemos que hacer. Pero bueno, dentro de los estamentos administrativos, dentro de lo que es Nación, se pueden realizar denuncias dentro del Ministerio de Desarrollo Sostenible a través de la página o directamente en la mesa de entradas presencial dentro en el Ministerio de Desarrollo. En la provincia de Buenos Aires, yo voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, es la provincia en la que vivo y en la que me encuentro en este momento, pero tengamos en cuenta que todas las provincias tienen su Ministerio de Ambiente. En algunas provincias tiene un nombre distinto, en algunas provincias puede ser una secretaría dependiente de otro ministerio y no un ministerio, pero sí todas las provincias vamos a encontrar que tiene algún organismo administrativo que trabaja sobre la promoción y protección del medio ambiente. El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires tiene un organismo específico que es el OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y que es el encargado de la aplicación de la ley ambiental de la provincia, en la provincia y de la provincia. Es el encargado específicamente de dar las licencias ambientales, es decir, que si el OPDS
es el encargado de las licencias ambientales, es el encargado de analizar las evaluaciones de impacto ambiental, ¿sí? La semana que viene, cuando veamos evaluación de impacto ambiental, vamos a ver que en algunas localidades se inicia el trámite a través del órgano municipal, en general Pueyrredón, que es el municipio al que pertenece Mar del Plata, se hace así, se inicia a través de la Dirección de Medio Ambiente, pero va a ser la OPDS, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, quien va a tener la última palabra y quien nos va a dar la licencia ambiental. Es decir, es quien va a analizar nuestra evaluación de impacto ambiental. A través de la página web de la OPDS, las y los ciudadanos podemos realizar denuncias. A ver si se ve bien. Bien. Vamos a ver que sistemas opds.gba.gov.ar/denuncias lo vamos a encontrar, si no, vamos a googlear denuncias ambientales OPDS y nos va a redirigir directamente al sistema de denuncias ambientales, que está acá. Bien, acá vamos a poner nuestros datos. Esto es algo importante que no dije cuando hablamos de denuncias penales, pero que es aplicable también a las denuncias penales, y es que no nos genera una responsabilidad a nosotros, ¿sí? Sí puede pasar que nos llamen en algún momento dentro del marco de la investigación, cuando es penal, para que demos nuestro testimonio, pero no vamos a quedar involucrados con nuestro patrimonio ni nada por el estilo, ya sea denunciando penalmente o realizando denuncias dentro de la página de la OPDS. ¿Bien? Acá nos van a pedir todos nuestros datos, ¿sí? Tipificación del problema, acá vamos a ver, bueno, humo, incendios, olores, movimientos de suelo, ruidos molestos, basurales, aparición de fauna marina en la costa, gases extraños. Una vez que realicemos la denuncia, vamos a poner nuestros datos, vamos a dejar nuestro número de teléfono y nuestro email, y vamos a poder realizar el seguimiento, ¿sí?, de esta denuncia a través de la página del organismo, con un link que nos va a llegar a nuestro mail, o a través del 148, o vamos a poder ir directamente a las oficinas de la OPDS, o a las oficinas municipales de la Dirección de Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente, para poder ver cómo sigue nuestra denuncia, ¿sí? En Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón, la oficina municipal es la Dirección de Medio Ambiente, que se encuentra en el Estadio Mundialista, y, como les decía, ahí podemos realizar denuncias o pedidos de información, que deben ingresar por la mesa de entradas del Palacio Municipal. Siempre cuando realizamos un pedido de informes o ingresamos una denuncia en papel, de manera presencial, tengamos en cuenta que tiene que ser algo muy sencillo, no tiene ninguna formalidad, pero sí tiene que tener la fecha, tiene que tener la firma de la persona que la va a dejar, y tiene que ir por duplicado, porque la idea siempre es que nosotros nos llevemos una copia en la que esté la fecha, ¿sí?, en la que lo dejamos, y la firma de la persona que nos lo recibe en el organismo, bien ya sea en organismo nacional, provincial o municipal. Siempre tengamos en cuenta que es un derecho nuestro llevarnos una copia de ese recibido. Entonces, el organismo
no puede negarse la persona que nos está recibiendo la nota, la denuncia o el pedido de informes, no se puede negar a firmarnos una copia. Bueno. Esto está un poquito involucrado o relacionado con el derecho al acceso a la información, a la participación pública y a la justicia. Vamos a ver en nuestro próximo encuentro qué es y para qué sirve un estudio de impacto ambiental. Vamos a adentrarnos en el acuerdo de Escazú y vamos a hablar del paso a paso de cómo ejerzo mi derecho al acceso a la información ambiental y mi derecho al acceso a las audiencias públicas. Les agradezco a todos la participación, el tiempo, y bueno, veremos si hay algunas preguntas, si llegamos a responderlas hoy, y nada, espero que les haya servido, que les haya parecido interesante, y que puedan conectarse el jueves para que sigamos charlando sobre estos temas. Muchas gracias.